Hola, soy la Basmati y hoy os voy a hablar de un trío de arquitectos españoles que suponen el Pritzker 2017 que se llama RCR, que es un acrónimo de los tres nombres de Carmen Piguet, su marido y el otro socio, ahora diré cómo se llaman, Ramón y no me acuerdo el otro nombre. Son tres artistas maravillosos, bueno, son tres arquitectos maravillosos que trabajan mucho con el acero corten, trabajan mucho también con la arqueología industrial, su estudio de ellos le llaman laboratorio, no sé cómo, compran una fundición y la van arreglando desde el 2004. Ahí tienen de todo, tienen desde una fundación que han hecho un lugar, un espacio que tienen para trabajar con arquitectos jóvenes, donde ellos también están dejando un legado de su experiencia, etcétera, donde la relación es interactiva. Bueno, entonces este trío son de un pueblo de Pre-Olot, tiene 34.000 habitantes, un pueblo pequeño, que es muy conocido, es prepirenaico, que es el del Parque de la Garrocha, allí de donde el antiguo presidente ¿cómo se llama? El Puigdemont. Y bueno, tienen un buen gusto tremendo. He estado viendo todos sus proyectos. Yo los conocía por algunas cosas, pero no los conocía por todo. Entonces, al preparar este tema que se me ha borrado entero, el blog, normalmente siempre os digo, mirad en el blog, he hecho un blog de 50 fotografías con unos textos maravillosos y yo no sé lo que le he tocado, se ha borrado. Se ha quedado con una fotografía y un vídeo de 5 o 6 minutos. Me he quedado como, me suicido. Pero bueno, he estado leyendo tantísimas cosas que me acuerdo perfectamente de ella y tengo algunos escritos por aquí. Así que a lo mejor la fecha no sé si la daré bien, pero más o menos he estudiado totalmente lo que es el proceso de ellos. Bueno, ellos son unos chicos que estudian en la escuela de arquitectura del Albayés y son del mismo pueblo y cuando termina en 1987, que están sabéis que hay un boom en esa época, 1980, en los 80 en general, aquí estamos en el boom de nuestra democracia nuevecita y entonces se construyen muchas cosas, hay como cierta alegría, hay cierta euforia y entonces bueno, ellos pillan esa época, pero también tienen un profesor en la facultad que les aconseja el que cuando estén, digamos, empiecen su vida laboral, no opten cuando alguien les ofrezca un grandísimo proyecto de cogerlo porque no estarán preparados, sino que vayan step by step, o sea, paso a paso, escalón a escalón, creciendo, porque si no tirarán muchísima energía y será una pena. Entonces, ese proyecto les llega en forma, creo que en Praga o un sitio así, que eran 300 apartamentos, y dicen no. Son muy sabios porque poco a poco van creciendo. Ellos mismos dicen que hacen muchísimas cosas por la zona, pero muchísimas, ¿eh? Y en su propio pueblo. Ellos dicen que, claro, que empezaron haciendo cositas también en su pueblo, que no podían hacerlas más porque te tropezaba al que te la habían cargado toda la vida y te maldecía. Tienen una leyenda de que le hacían firmar a los que trabajaban para ellos que nunca dibujarían eso, pero dicen ellos que eso es falso, que nunca lo han hecho. Lo que sí que intentan es terminarlo bien, porque si no se van a encargar, o sea, se van a encontrar esa persona que se la ha encargado todos los días de su vida y va a ser terrible. Ellos dicen que no cogen el coche, que están a 5 minutos de su vivienda y que no cogen el coche nada más que para ir a Barcelona, y que uno de ellos estaba contando que dice que quería dejarse hasta el móvil, es que los dos empiezan por R, que quería dejarse hasta el móvil porque le quitaba muchísima concentración. Y ahora leeré unas cosas muy interesantes que me parece que lo dice ella, Carmen Piget, que dice que al no estar, que tenían la duda cuando terminaron si irse 9 o 10 años a trabajar con un arquitecto conocido, pero le daba como pereza. Y entonces prefirieron ellos poco a poco ir aprendiendo de sus propias experiencias, trabajando los tres mano a mano. Y alguien le dijo, un norteamericano, me parece que es un periodista, les dijo que era como un concierto de jazz porque trabajaban a 6 manos realmente. Y son un ejemplo también de respeto entre ellos y los resultados que tienen son maravillosos. Yo me he sorprendido porque me han parecido todos de muy buen gusto y como siempre me pasa, cada vez que voy a hacer a alguien que es grande, quiero hablar de un proyecto y va a hablar del proyecto que han hecho ellos para su propio estudio, que es
de un buenísimo gusto, que es una antigua fundición de cambio de siglo, de finales del 19 y principio del 20, que la han comprado entera en el año 2004, que es inmensa, pasan dos calles y tal, pero claro, rehabilitarla implica un trabajo magno y como son ambiciosos las van rehabilitando poco a poco y todo con muy buen gusto. Eso es lo que se me ha borrado entero, pero al final he claudicado porque he visto tantas cosas que me gustaban, todos sus proyectos creo que me gustan. El primer proyecto que le hacen, ellos lo cuentan, es un faro. Entonces dice que, claro, que hacen un faro súper original, muy bonito, pero el faro en vez de ser así, es así. Entonces dice yo que porque tenemos que pensar que los faros tienen que ser todos iguales, que el faro no es nada más que un punto de luz que sirve para orientar a los barcos y a todos los que pasan por el mar, ¿no? Y entonces hacen un proyecto precioso. Y lo que pasa, os voy a decir una cosa, no vayáis a creer que esto del Pritzker, este es un premio reconocidísimo, pero es que antes del Pritzker, el año pasado, el 2020, estos arquitectos ingresan como miembro de arquitectura del país vecino Francia porque se les aprecia muchísimo. De los 70 miembros extranjeros que hay en ese colegio de arquitectos, ese grupo de la Academia Francesa, los 70 son, ¿cómo se llama? Shigeru Ban, Norman Foster, Ren Koolhaas, o sea, que ellos hace ya bastante tiempo que le han echado el ojo, ahora mismo están haciendo cosas en Qatar, hace tiempo que le han echado el ojo porque todo lo que hacen lo clavan de bonito y de buen gusto. Y la verdad es que doy fe porque todo lo que he visto me ha gustado. No he visto un solo proyecto que no me haya gustado. Además, yo vengo de la escultura y entonces nosotros estamos familiarizados con el acero corte. Hace unos años en mi tierra, una de las torres de la Alcazaba la repararon, o sea, en vez de repararla poniendo tal, pusieron acero corte y entonces pues hay como un grupo de amigos de la Alcazaba, no sé qué, que son lo más reaccionario del universo y bueno, crucificaron al arquitecto. A mí, sin embargo, me pareció de muy buen gusto y cada vez que hay algún ejemplo notable en mi ciudad de buen gusto, como por ejemplo unos chorros que había integrado en el suelo a modo de fuente porque hacen unos calores, o sea, unos veranos muy rigurosos, también tuvieron que quitarlo, todo lo que supone contemporaneidad, porque normalmente los que se creen popes del arte en mi ciudad simplemente estudiaron historia del arte hace 100 años, en su vida han tocado un cincel, un martillo, ni nada más, y entonces si lo sacas del Renacimiento zozobran. Espero que me oigan. Además, es horrible todo lo que opinan, por favor, antiguo. Ah, bueno, sigamos, prosigamos, hermano. Bueno, iba con este estudio de arquitectos que le han dado el Pritzker. Es decir, una cosa, me ha sorprendido muchísimo ese primer faro, que es una osadía, porque es su primer proyecto, el que fueran tan valientes haciendo un faro en vez de así, así. Y es bonito a rabiar. Después también tienen un proyecto. Bueno, tienen proyectos, voy a decir una cosa que no lo he sacado, bueno, se han borrado, o sea que no se han salido de nada. Tienen proyectos de las casitas de los vecinos, de hacerles casitas, de hacerles paredados. De hecho, uno de los arquitectos que están con ellos tiene una row house que es una casa paredada en inglés. Es una preciosidad, la hace entre casa y casa, entre murete y murete de una casa de pueblo. Lo que pasa es que le mete un proyecto que es absolutamente alucinante, o sea, del siglo XXII en vez del XXI. Es preciosísima. Todo lo que tienen para ellos, ya sabéis que los arquitectos, ellos en sus propios proyectos, se atreven a hacer cosas muchas veces que no hacen para terceros. Lo que pasa es que tienen tanto éxito en lo que muestran que otros le dicen, mira, yo quiero uno como ese. ¿Qué proyectos puedo yo decir más? Así que hacen un estadio al principio de empezar a trabajar. Estoy hablando de proyectos públicos, ya que sabemos que hace casas para otros. He estado también viendo una casa que hace una piscina, etcétera. Diferentes, son todos muy bonitos. Hace un estadio que es una pasada de bonito, una preciosidad. He de deciros que Vic es no, Olot, perdón, perdonadme los de Olot y Vic. Olot es un pueblo que está bastante altito, que ya prepirenaico y hace un clima fuerte. O sea, allí las casas no son como las que tenemos aquí en el sur, que tenemos las ventanas abiertas los 12 meses del año. Allí nieva y hace un frío que pela. Entonces, las casas tienen que estar bastante preparadas.
Hace también una guardería que se llama el Kindergarten Petit Comte, que es preciosísima. Os estoy contando de memoria qué proyectos me han encantado. Bueno, hacen su laboratorio, que es la fundición esa que compran del siglo XIX, finales del XIX, que es una preciosidad, pero una preciosidad, y además respetan muchísimo lo que es el proyecto antiguo, y a partir de ahí lo recuperan con texturas, pero sin desdibujar, desfigurar el proyecto original, que es muy bonito. ¿Qué más proyectos hay por ahí? Hay también un restaurante que lo hacen, un restaurante Les Cols, o Skulls, que es el primero donde le echan el ojo ya los arquitectos de la contornada, porque lo hacen como transparente, totalmente integrado con el paisaje, son muy respetuosos del contexto y del entorno, todo, hasta las mesas y las sillas son transparentes y son muy particulares. Después hacen también un proyecto que se llama el Teatro de la Lira, y hacen un puente y hacen también, ahí utilizan muchísimo acero corte, y estoy intentando acordarme de más proyectos. Bueno, sí, hacen un museo aprovechando son muy minimales, hacen un museo aprovechando un castillo, y hacen también un lugar de exposición para un autor, me parece que se llama Soulange, se escribe porque no sé francés, en Francia, que ese también le echan el ojo porque resulta que es muy bonito el proyecto que le hacen, es donde va a exponer toda su obra. Este autor francés es el autor más visitado vivo en el Pompidou, tiene un éxito tremendo, y a raíz de eso se le hace el museo en no sé qué punto de Francia, Bonce o Ronce o algo así se llama. Hacen también un proyecto en Bélgica, estoy intentando, hacen también para Ferradria, hacer un restaurante. Y estoy intentando acordarme de todos los proyectos que me han gustado, son todos preciosísimos, ¿eh? Y además no se parecen entre ellos. Pues se pueden parecer, que mejor utilizan en ocasiones, hacen un contraste entre, pues utilizan la piedra, utilizan muchísima textura, porque ellos le dan, eso es muy de escultores, es que en realidad ellos son escultores, ellos dicen que le dan mucha importancia a la atmósfera que crea ese proyecto en su interior, que quieren que los proyectos tengan alma, que eso también os lo conté del japonés del otro día, que le dieron en 2019, que decía que utilizaba el concepto ma, y es que le gustaría que sus proyectos tuvieran alma, que estuvieran vivos, que no fueran solamente un cascarón espectacular, etcétera. Bueno, es deciros, no sé qué contaros, pues que ella, Carmen, cuenta que los cotilleos, eso lo he leído en El País, que su madre era locutora de la radio Olot, y conocí a su padre, que era un electricista, que era el que hacía el mantenimiento, y todas se enamoraron. Y después cuenta otro de los tres arquitectos, que su padre era profesor de dibujo, pero murió muy joven, y entonces dejó a la madre con los niños pequeños. Entonces dice que toda su vida eran gente del pueblo, muy tranquila, muy normal, son muy locales. Ellos empezaron a trabajar por lo local, pero han pasado de lo particular a lo general, de lo pequeño a lo universal. Se me olvida deciros que tienen unas bodegas que se llaman Beljoc, que son de bonitas, juegan con el acero corte y la luz. Luces y sombras, hacen un juego de luces y sombras, y ellos dicen que cuando sales de arquitectura tienen mucha obsesión por la precisión, pero claro, dice que cuando trabaja, bueno, son metabolistas también, trabajan por supuesto con el hormigón armado, pero dice que cuando trabajas con el hormigón no puedes ser tan preciso en los centímetros, mientras que cuando trabajas con el acero corten o con otros materiales sí que puedes ser preciso en todo lo que haces, y no salirte, digamos, del proyecto. Y entonces pues le fascina, y la verdad es que todo lo que... El acero corte, os voy a decir una cosa, es un acero oxidado, que está hueco, no pesa. Nosotros en arquitectura o en escultura también lo usamos, y lo que se hace, eso llega un momento que se oxida y hay que reponerlo. Es muy bonito porque habla de cómo el tiempo pasa, y además es muy desigual, tiene una textura muy desigual, y entonces lo que hacíamos nosotros era sellarlo
o sea, digámoslo, normalmente suele venir industrialmente, pero cuando hemos jugado en escultura con el óxido, lo que hacemos es que en un momento dado paramos ese óxido y le damos un barniz para que ralentice la oxidación y no, digamos, no se descuartice ahí, ¿no? En poco tiempo, y sobre todo porque a max oxidado es muchísimo más bonito. Bueno, ahora os voy a contar un poquito, ya que os he contado la guardería, las bodegas del Rock, que son una preciosidad, trabajan mucho los alrededores, y cuando le echan, están premiadísimos, he dicho que tienen el Riva, que tienen premio en todo el sitio, y ahora por último el Pritzker. He de decir una cosa, hubo comentarios muy desagradables, porque como diciendo que hasta los comentarios anglosajones, norteamericanos, diciendo que hasta los portugueses tienen dos Pritzker, y ahora los españoles dos Pritzker, o sea, como santo de qué, que somos unas moscas ahí perdidas en el universo. Pero bueno, es que los portugueses, el Álvaro Siza, el Souto de Moura, que yo hablaré de él, son dos monstruos, supongo que habrá muchos más, pero es que son excepcionales, y nuestro despacho es excepcional, y Rafael Moneo también, y seguro que hay muchos más. Y os voy a decir una cosa, a los arquitectos españoles estaban como deprimidos por la crisis, les ha venido muy bien ese empujón de que no, en el fondo, porque esto beneficia a todo un colectivo que trabaja fuera también, y da caché, mejora las cotizaciones, y ha sido como un empujón de optimismo también. Bueno, os voy a contar ahora un poquito, luego iré contando cosas. eh, que bueno, que la tendencia, os voy a ir contando los Pritzker poco a poco. He de decir una cosa, yo cuando he visto el acero Corten he pensado para mi interior, Richard Serra, que os tengo que hablar de él, que es un arquitecto, un escultor maravilloso, que es el que muchas veces os he comentado que tiene instalaciones en el Guggenheim, y que él, su padre era balear, emigró a Estados Unidos, se casó con una rusa, esta rusa se suicidó, dejó al niño pequeño, el niño estaba traumatizado y fue catártico. Él es ahora mismo, Richard Serra es un escultor maravilloso, hace ya mucho tiempo, está consagradísimo, y él decía que cuando hacía una instalación, que está ahora mismo en el Guggenheim, la hacía, os lo conté ayer, muy deprimido, y que sin embargo, sabéis que la obra empieza cuando el autor la hace y termina cuando la ve el espectador, en un círculo que se cierra ahí, ¿no? Y él dice que se sorprendía de ver su pieza, que había adolescentes tocando la guitarra y tal, y él le preguntó sin que ellos supieran que era el autor, y dijo que esa pieza le conectaba muchísima alegría, y él dice, no me lo puedo creer, que yo hice esta pieza deprimido pensando en mi madre, y resulta que conecta alegría. Eso, eso es muy, muy, muy del arte, afortunadamente. Pues de alguna manera, cuando vi que usaban tanto el acero corte, pensé Richard Serra. Y cuando he estado leyendo las influencias que ellos dicen, las influencias de los artistas, porque la mayoría de los arquitectos suelen decir Donald Judd, gente así, que también los conozco, que son artistas y tal, pero he dicho Richard Serra, he pensado, lo sabía que Richard Serra, tanto acero corte, es Richard Serra. Bueno, y también dice que le influye mucho Mijima, por supuesto el minimalismo, la influencia que tenía la sospechaba, porque para mí los arquitectos son escultores a otra escala, los arquitectos artistas. Pero claro, quiero deciros que en arte también están todas las fórmulas hechas, y cuando ves que pica mucho de aquí, mucho de allá, pero este arte que hacen, este arte que han ido subiendo poco a poco, step by step, es un arte muy elitista, ¿eh? Y aunque es respetuoso con el entorno, etcétera, etcétera, son proyectos caros todo lo que hacen. Y bueno, que la tendencia que parecía haber adoptado el Pritzker, porque el Pritzker llega un momento como que abomina de los... El Pritzker me parece que empieza en el 74, en 1974, abomina de los arquitectos estrella, pero bueno, si de alguna forma ellos han ayudado a crearlos también. Entonces, pues según sea el presidente del jurado, uno u otro, los resultados son uno u otro. Pero os voy a decir una cosa, yo he estado viendo, algunos los conozco, otros menos, creo que casi todos los conozco, os voy a hablar. No hay arquitecto malo en estos premios, ¿eh? No hay arquitectos malos, puede estar más en una línea o en otra línea, pero digamos, el Pritzker había adoptado una línea últimamente en la cual
en las últimas ediciones, en las cuales, digamos, los premiados eran Alejandro Aravena o Aravena, no sé cómo se llama, que os tengo que hablar de él, que es muy interesante, es un chileno que hace casitas con poco presupuesto y bueno, que hace como chabolillas, pero guay, y bueno, lucha muchísimo por gente con recursos escasos, que eso también os hablé el otro día del arquitecto indio que fue Pritzker en 1920, que tiene 90 años y que había hecho proyectos grandes y magnos, pero también se había preocupado, en la India, pues sabéis que hay millones de pobres, de gente sin techo, bueno, son multitud, y entonces se había preocupado de hacerlo, de darle dignidad y de hacer unos proyectos bonitos con muy poco presupuesto. Bueno, y entonces los dos últimos Pritzker antes que era de Alejandro Aravena y de Shigeru Ban, que es otro que también se dedica a construir todavía con materiales muchísimo más baratos que os he hablado alguna vez, que seguramente hablaré más veces, cuando hay un terremoto, cuando hay unas cosas, entonces con caña de bambú, con materiales escasos es capaz de levantar viviendas maravillosos, con unos proyectos estupendísimos y además le dan el Pritzker bastante joven. Bueno, entonces, pensar que los laureados de 2017 iban a ser el despacho RCR, que es el de estos tres, que son marido y mujer y otros socios, arquitectos de naturales de los... Que, siempre tengo tendencia a decir BIC, pero es que los tengo asociados, que es del Parque de la Garrocha, que son como tres cráteres de tres volcanes. Es muy bonito el pueblo, siempre hace frío, va en verano y hace frío también. Yo que como soy de Almería, todo me parece frío. La buena temperatura me parece que está en África. Bueno, y entonces estos tienen como una arquitectura muchísimo más radical, pero también muchísimo más elitista. No parece a priori que, digamos, pudieran estar en las quinielas, pero es que estos poco a poco se han ido imponiendo, llevan más de 30 años trabajando, haciendo proyectos y han crecido muy inteligentemente de menor a mayor y de local, digamos, de su pueblo al exterior, porque ya llega un momento en que tienen más proyectos en el extranjero que aquí en España. Y bueno, pero no estaban, de entrada no estaban en la línea de los muy comprometidos socialmente. Sí que son respetuosos con el entorno y sí que son respetuosos con la sostenibilidad, pero eso parece ser alfa y omega ahora mismo en la sensibilidad que tenemos en estos momentos para cualquier arquitecto que se precie. Bueno, lo que pasa es que todavía sigue habiendo muchísimos proyectos que no son respetuosos. Bueno, en realidad el compromiso de RCR lo es con la arquitectura y los lugares. Y eso hizo que el Pritzker 2007, cuyo juez me parece que fue Glenn Murcutt, que es también muy localista como esto, muy de su pueblo, supusiera una vuelta a la perspectiva, digamos, ecuménica, que era la característica que tenían los Pritzker en la primera época, se me ve el pinganillo, en la primera época de funcionar. Y es desde el 1978. Es que yo me bailan las cifras, me las invento, ¿eh? He dicho 1974, lo he puesto 4 años antes. Y de alguna forma son bellísimos todos sus proyectos. Bueno, son bellísimos dentro de una estética actual, o sea, contemporánea. Que seguramente el acero corte no le gusta a todo el mundo. Bueno, le fue entregado en un palacio en Japón a Kasaka, donde fueron los emperadores. En Tokio fueron todos, bueno, todos no, pero sí muchos que habían sido premiados con el Pritzker. Y hay una foto que es muy famosa. Además, sí, se me olvidó que una de las fuentes de ellos es la arquitectura japonesa. Y también le obsesiona mucho el concepto interior-exterior, que eso también tiene mucho que ver con Japón y que tiene que ver mucho con la filosofía de estos momentos, de lo público, lo privado, etcétera, etcétera. Y bueno, que fue una buenísima noticia para la arquitectura española, porque los arquitectos españoles con la crisis estaban muy desmotivados y bueno, que este galardón de alguna forma es como un empujón para todos, porque desde 1996 que se lo dieron a Rafael Moneo, pues que no había habido otro, no había llovido otro. Estos tres arquitectos, ya os he dicho que son de Olot, Gerona,
que son Aranda, Pingue y Vilalta. Yo me acordaba de los apellidos, que son fundadores de no, RCR, Architectes, en 1988. Y son los autores realmente de edificios como el Museo Soulange, no sé cómo se dice en francés, Soulange, Soulange en Rodez, que lo hacen en 2014, que es una pasada de bonito. Todos estos proyectos no pasan desapercibidos en el extranjero, por eso lo hacen académicos de la Academia Francesa de Arquitectura, porque los quieren tener entre ellos. Los franceses son muy, cuando algo destaca, premiar, los españoles no tanto, los españoles somos más, si algo destaca le pegamos un hachazo ahí, para que se caiga y no destaque tanto. Bueno, hacen también el Teatro de la Lira, que está en Ripoll, que es de 2011, que es una pasada de bonito. Está viendo el puente y como la entrada toda cero corten, bellísimo. Después hacen las bodegas de Benlloc, que me entra la gana de decir Benlloc, pero es Belloc sin la N en Palamó en 2007. Ellos de proyecto a proyecto se van haciendo cada vez más conocidos. O sea, estuvieron un tiempo como digamos progresando, on progress, y llegó un momento que explotaron en el exterior cuando estaban listos, ¿no? Y todas estas obras han ido poquito a poquito, han sido muy cautos. Y ellos dicen que el vivir en su pueblo, ahora lo contaré, ahora las frases que dice, que le ha hecho que no sean envidiosos de los demás, que no vivan para el cotilleo, que se puedan concentrar en lo que están haciendo. Y dice, bueno, no han salido bien las cosas como nos podían haber salido más, pero simplemente hubiéramos sido felices al lado de nuestra familia, nuestros parientes. Digo yo, qué buena idea, que ser tan local. A mí también me parece fantástico, tanto parece que solamente en Madrid, Barcelona, ya no hay más mundo, o Bilbao. Que está bien para estudiar, pero bueno, hasta luego, Lucas. Y además se ha beneficiado toda la zona porque han construido muchísimo alrededor. Todas estas obras tienen una lectura sensible y yo sé que tiene mucho que ver con el contexto bueno, ellos les obsesiona muchísimo, como he dicho, la creación de la atmósfera y también las texturas y los materiales. Bueno, os voy a leer la frase de ella que dice, de Carmen Pigem, que dice, al estar aislado, esa frase me ha encantado, digo, qué verdad, ¿eh? Porque los artistas también somos como carroñeros. También fíjate, porque se lo habrán dado, pues yo lo hago mejor. O sea, eso te mata, te devora. Bueno, al estar aislado, yo también estoy aislada ahora en el Palomar, al estar aislados no nos hemos distraído con los problemas profesionales con envidia, no hemos perdido el tiempo en crítica. Desde ese punto de vista ha sido muy bueno estar aislado. Dice, cuando te distraes menos puedes profundizar con mayor tranquilidad. En ese sentido, ¿qué podría aportarnos este premio? Dice, me gustaría que pudiéramos hacer menos proyectos pero con más intensidad. Pues los que hacen son con muchísima intensidad, pues por lo visto quieren más intensidad, porque claro, ahora mismo están de moda y no quieren perder ese tirón porque ya sabéis que toda la gente que trabaja para la calle, lo mismo están de moda hoy que mañana pueden dejar de estarlo y estar otra persona o estar otra forma de construir o estar otra manera de hacer las cosas. Así es todo. Bueno, el 1 de marzo del 2007 se anuncia que Rafael Aranda, Carmen Pigem y Ramón Vilalta, perdón. Creo que Ramón Vilalta es el marido de Carmen, ya qué cotilla que soy. Los tres son fundadores de la firma catalana RCR Architectes, son los ganadores del Pritzker 2017. Bueno, todos contentísimos, ellos felicísimos y el resto más todavía. Dice la frase, han tenido un impacto en la disciplina más allá de su área inmediata, ¿cierto? Sus trabajos abarcan tanto espacios públicos, estaban ya muy premiados, ¿eh? Yo me di cuenta que cuando llegan aquí no es el primer premio que le dan, ya tienen el RIBA, tienen montones de premios. Sus trabajos abarcan tanto espacios públicos como privados, centros culturales o instituciones educativas. Sí, porque se me ha olvidado deciros que tienen también como un centro de estos de vecinos con una biblioteca que es una monería también. No tienen un solo proyecto que no me haya gustado. Es el problema que cuando quiero hablaros de un proyecto con arquitectos de estos tan seductores me resulta imposible porque cada vez que voy viendo uno nuevo me gusta más que el anterior, es que es tremendo. Dice, sus trabajos abarcan tanto espacios públicos como privados, centros culturales e instituciones educativas y su habilidad para relacionar de forma intensa el medio ambiente específico de cada lugar es un testimonio de su proceso y su profunda integridad. Uf, madre mía. Bueno,
Ellos se establecen en 1800, hoy, en 1988 en Olot, Cataluña, Spain. Bueno, es deciros que Gerona, no sé si la conocéis, que no la conozca que vaya, Gerona y Vitoria han recibido, ya no hablo de la provincia, el premio porque son las ciudades de España donde está mejor organizado el espacio, donde tienen más calidad de vida sus habitantes, son modélicas Vitoria y Gerona. Y yo digo, bueno, pues yo no sé, yo en Gerona la veía un poco judía, no sé, no me hagáis caso, pero la próxima vez que vaya me fijaré más. En Vitoria nunca he estado, debería de ir alguna vez. Y bueno, más calidad de vida para sus habitantes, digo, eso es envidiable, eso es lo que deberíamos de copiar todo, pero ahora estoy viendo la provincia y me parece fantástica también. Bueno, después de graduarse, voy a ver si lo cuento rápido, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès, que es un acrónimo ETSAV, Rafael Aranda, Carmen Pigem y Ramón, será Piguén en catalán, y Ramón Vilalta, pues regresan a Olot y deciden quedarse y hacer un despacho y ver cómo funciona. Y vaya que funcionaron bien, pero se tomaron su tiempo para aprender el oficio, ¿eh? Aprendieron por su cuenta, eso está muy bien también, tanto debajo de los maestros, como decía Isamu Noguchi, ¿no? ¿Cómo se llama? El romano este, que decía, porque Rodin le había dicho que era un escultor, Brancusi decía que fuera su ayudante y decía él, no, 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 que a la sombra de un árbol grande no crece el árbol pequeño. Y no fue su ayudante, no fue su ayudante. Digo, vaya, pues se quedó, claro, como era tan buen artista, el otro no quería perderlo. Pues esto han hecho algo parecido y es muy interesante, porque si no, pierdes 10 años de tu vida y a la sombra de árbol grande no crece árbol pequeño, que decía Brancusi. Bueno, he de deciros que en Olot, pues que hay 4 volcanes, 4 cráteres, que es una zona, es el Parque de la Garrocha, y que es una zona prepirenaica que es preciosísima, que hace un frío que pela, incluso en verano, pero es muy agradable y tiene unos paisajes fantásticos, poco destruidos, están lejos de la gran ciudad y tiene unos paisajes increíbles. Tiene 34.000 habitantes y ellos trabajan por allí, por encargos por allí, desde trabajos pequeñitos, poco a poco van haciendo trabajos mejores y bueno, que ya habéis visto, hasta el Pritzker. Ellos deben tener ahora, como son del año 60, pues como 60 años. Nunca mejor dicho, 60, 61, por ahí andan. El trío se atribuye el éxito haber ganado el faro de la Punta Aldea, porque claro, muchos de los proyectos que han hecho han sido ganando concursos, que este faro se lo encargan 2 años después de haber terminado, 2 años después de tener el despacho, que en el 87 le dan el faro del 89, y hasta entonces hacen cositas, de arreglas casitas, de proyectitos de casitas y tal. En su diseño para el faro, como he dicho, el despacho intenta repensar la tipografía completa del edificio. Y Carmen Pigén, me encantan las cosas que dice, explica al historiador de arquitectura William Curtis que un faro no tiene por qué ser una cosa hacia arriba con una luz, que en realidad un faro es una luz y la forma que tenga ya lo deciden ellos. Y lo decidieron. Y fueron muy valientes porque estaban empezando. Y tuvieron mucho éxito. Que no tiene por qué ser una torre, que puede ser una luz a cierta altura y se acabó chimpón. Y como resultado, lo que hace ¿cómo se llama? El despacho se asemeja normalmente a lo que conocemos como un faro. En vez de así, es así. Me encantó. Me encantó su osadía porque son muy de artistas, son muy experimentales, por las cosas que he visto son muy experimentales. El despacho ha sido reconocido por numerosos premios e instituciones, el RCR de Arquitecto ganador del Premio Nacional de Cultura y Arquitectura 2005, otorgado por el Gobierno de Cataluña, el Chevalier de la Orden de la Arte y las Letras francés 2020, no, ese es de 2008. El 2014 la medalla de oro de la French Academy de Arquitectura, mitad en francés, mitad en inglés, en 2015 también. Además, son miembros honorarios del Instituto Americano de Arquitectura, el 2010 miembros internacionales del Royal Institute of British Architecture en el 2012. Ellos tienen el RIBA. Y bueno, rechazan el primer proyecto, como he dicho antes, a gran escala, que le ofrecen hacer 300 apartamentos. Carmen Pigem explica que uno de sus profesores le dijo que por favor, que aunque sea la quimera que todo estudiante tiene cuando termine arquitectura, por favor, que no hicieran caso a ese canto de sirena, que rechazaran ese proyecto grande, que llegaría un momento que estarían ya preparados para hacerlo
Y bueno, y dice que ella le sigue, se queda con esa frase y rechaza recién acabado ese proyecto magno que cualquiera hubiera matado por hacerlo, porque dice que perdería mucho el tiempo, que lo pasarían fatal y que sencillamente cuando estuviera terminado, pues, o sea, cuando estuvieran preparados, pues que podrían acceder a eso, que es simplemente una trampa y que es una quimera que todo el mundo persigue cuando está recién acabado. Eh, y que iba a ser una cantidad de energía perdida, pudiendo invertirla en proyectos más pequeños y pudiendo aprender de ellos. Bueno, su oficina se emplaza en una fundición, como he dicho antes, remodelada, que es de principios del siglo XX, el laboratorio Barberi. Es una preciosidad, es súper de buen gusto. Es totalmente arqueología industrial. Yo que como mi padre tenía una fábrica parecida, un lavadero de mineral, digo yo qué pena, ojalá me hubiera quedado con él, lo hubiera remozado. Y es renovado por los arquitectos entre el 2005 y el 2008 y hacen énfasis en mostrar muchos de los componentes. O sea, no borran para nada, simplemente arreglan los desperfectos, pero dejan el proyecto inicial mejorándolo, respetan la estructura original, incluyen una oficina para los fundadores, o sea, para ellos tres, un espacio de trabajo para los empleados, un pabellón separado en el cual discuten sobre su diseño. Este espacio es descrito con ellos como una casa en un árbol. Eso me hace mucha gracia, rodeado por muros, fuertes muros de las ruinas. Bueno, después Aranda, Piguén y Villalta fundan dos instituciones que son una fundición, no me acuerdo bien, para impulsar su meta arquitectónica. En 2008 fundan la RCR Labs EI, un laboratorio abierto de arquitectura diseñado para funcionar como un espacio a desarrollar investigación transversal creativa. Se nota muchísimo. Entonces están con jóvenes arquitectos con los cuales hay un intercambio. Por un lado, ellos, digamos, le dan la experiencia de arquitectos y los jóvenes le dan nuevas ideas que ellos incorporan a sus proyectos. Hacen muy bien. En 2013 fundan la Fundación RCR Bunca, que busca estimular socialmente arquitectura, paisaje implícitamente a través de la arte y la cultura en general y a través de exhibiciones y eventos. Esa fundación también tiene idea de catalogar y preservar la producción arquitectónica del despacho como dibujos, maquetas. Bueno, a pesar de ser muy aplaudida por su arquitectura basada en sus alrededores naturales, la influencia de RCR Arquitectos ya empieza a ser global porque ellos ya salen fuera y destacan, bueno, ellos destacan la influencia que ellos dicen tener, son, como he dicho antes, pero destacan también de Alvar Aalto, como no, que Alvar Aalto ha sido un gran silenciado y es uno de los grandes. Todo el mundo está con Mies van der Rohe, es que los alemanes se han publicitado muchísimo, que sí, que eran maravillosos. Gropius, Van der Rohe, etcétera, 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 pero por favor, Alvar Aalto, es que no sé, de verdad. Es uno de los grandes. Richard Serra, como he dicho antes, Pierre Soulange y la arquitectura japonesa, particularmente Sanaa, que es el de Mishima y su pareja, que también tuvieron el Pritsch, que son excepcionales. Algunos temas clave en su obra son las conexiones entre espacios exteriores e interiores, que lo he dicho, que tiene mucho que ver con la arquitectura japonesa, el paso del tiempo, la estructura, pero bueno, el paso del tiempo, vale, con las cosas oxidadas, eso es muy de escultor. Ya sabéis que vivimos en plena época de la desmaterialización de los objetos artísticos. Ellos también hablan de la desmaterialización y uno de los proyectos que hacen lo hacen todo transparente. El restaurante ese para las bodas y para no sé qué. Bueno, son maestros en crear espacios exteriores e interiores, algo que han continuado totalmente tenazmente la línea de la arquitectura moderna, rompiendo las barreras entre el exterior y el interior, que eso es japonés, vuelvo a repetir, que ya lo hace también, ¿cómo se llama? Lloyd Wright, pero lo hace por influencia de los japoneses. Han perfeccionado la habilidad de crear filtros y espacios de transición que no respondan a la clásica dualidad de dentro-fuera. Mientras tanto, hay una exhibición 2015 sobre el despacho en el Palau Robert de Barcelona, que es organizada por el Foco 7 en el tema de su obra. De RCR. Bueno, mediación lo voy a leer. Mediación del paisaje, espacio, la presencia del tiempo, función pública social, estructura, materialidad, sistemas de materialización. Bueno,
Uno de sus materiales más importantes, el acero corten, como he dicho, que en algunos casos simplemente es acero reciclado, oxidado. No, esto se fabrica industrialmente y además te lo fabrican eh, para el espacio que quiera, porque digamos, el que se lo inventó lo conozco, que es un ingeniero, que es hijo de otra fundición también, y lo construyen con muchísima precisión en otra fundición y es espectacular de bonito. Bueno, que destaca las bodegas de vino de Belle-Joc, el Museo Solange, el Teatro La Lira. Bueno, para ellos el acero es un material moderno en la industria, aunque aún así con esa textura pues sigue siendo arcaico. Espero que os haya gustado y mañana volvemos al siglo, a principios del siglo XX.